Bienvenidas a mi cuarto episodio. Hoy tenemos un live de un tema que me interesa muchísimo. Es si tu ansiedad es hormonal. Es un síntoma silencioso de la perimenopausia que pocas reconocemos. Soy la doctora María de Rivers, medicina holística, ayurveda, medicina funcional, trabajo mente, cuerpo y espíritu. Me he especializado en salud de la mujer en los últimos 2 a 3 años para ayudarte en la perimenopausia y ahora tengo este podcast de Perimenopausia 360 en donde vamos a trabajar la perimenopausia de manera holística. Hoy tengo a una invitada súper especial que les voy a presentar. Primero les voy a dar una pequeña intro de este tema tan interesante. Muchas mujeres empezamos a sentir ansiedad, insomnio, ataques de pánico, irritabilidad sin explicación aparente a partir de los 35 a 45 años. Recuerden que la perimenopausia puede empezar a partir de los 35 años. Y se nos etiqueta en esta etapa como que tenemos mucho estrés o tenemos mucha ansiedad o trastornos psiquiátricos incluso o depresión sin investigar una raíz hormonal. Entender esto puede cambiar la forma en que nos tratamos y nos acompañamos durante esta etapa. Les voy a contar una historia de una de mi paciente que llegó a mi clínica. Melanie llegó conmigo de 40 años, pero ella comenzó su historia cuando tenía 37 años. Empezó a sentir mucha ansiedad y mucha depresión. Ella fue de doctor en doctor, pero nadie realmente le investigó una raíz hormonal. Le decían que todo estaba en su mente. En la actualidad, hace unos meses llegó conmigo y tomaba más de 6 medicamentos químicos, 3 de ellos altamente adictivos, un ansiolítico, un antidepresivo, que cada vez miro más frecuente que esto lo recetan como primera línea. Al final, nadie le había explicado que podía ser la perimenopausia. En ese momento yo la evalué integralmente y descubrimos que además de su ansiedad sentía un calor interno constante, mucha inflamación. Yo la tocaba en su cuerpo y estaba completamente caliente, que fue otro de los temas que estábamos trabajando porque tenía un desequilibrio del fuego en la medicina ayurveda. Su cuerpo estaba sumamente caliente, tenía mala digestión, constipación y también le dolían las articulaciones. Aparte de eso, tenía ciclos irregulares. Al final, ¿qué piensan? Sí, estaba en perimenopausia, pero nadie le había explicado. Y cuando llegó conmigo fue tan lindo porque me dijo, no puedo creer que nadie me había dicho de esto. Para ella fue como un aha moment y en este momento la buena noticia es que ahora que trabajo junta con ella se ha logrado quitar 2 de sus medicamentos adictivos y con el enfoque holístico de una dieta antiinflamatoria, unos tratamientos de desintoxicación, manejo de estrés y verle sus hormonas, trabajarle sus hormonas integralmente, se siente mucho, mucho mejor y de esa manera se siente más empoderada en control de su proceso y en esta etapa de la vida. Imagínense cuántas mujeres como ella cargan con diagnósticos psiquiátricos cuando su cuerpo lo que les pide es que lo escuchemos, que veamos si estamos en un desbalance hormonal. Así que vamos a nuestra entrevista live con esta increíble especialista. Hoy tengo el honor de compartir este espacio con una invitada que se llama Christine Sauve. Ella viene de Montreal, Canadá. Ella es psicoeducadora, especialista en ansiedad y depresión. Trabaja hace 8 años en Relief, una asociación pública de salud mental e investigación en el manejo de ansiedad. Ha desarrollado un programa especial de manejo de ansiedad y depresión en Canadá que ahora se utiliza en empresas, universidades y público en general. Lleva años acompañando a mujeres que atraviesan esta etapa de la vida con valentía y vulnerabilidad. Christine ha trabajado de la mano con muchas mujeres que como tú y como yo, alguna vez nos sentimos pérdidas en nuestra ansiedad sin saber que detrás podría haber un cambio hormonal profundo. Para mí es un regalo tenerla aquí. Gracias porque su enfoque práctico y muy humano nos va a recordar que la ansiedad no nos define y que siempre hay herramientas para volver a nuestro centro. Bienvenida, Christine. Gracias por estar aquí con nosotras.
Es un honor tenerte aquí. Gracias por dedicarnos este tiempo. Bienvenida. Gracias, Mariale. Es un honor para mí también, ¿sabes? Pienso que ese tema lo deberíamos hablar más y más y más, y todo el trabajo que estás haciendo también a realmente hablar de los síntomas, de cómo reconocerse, cómo reconectar con el cuerpo en una etapa tan importante, realmente es la base de mucho, ¿no? De cuando hay un dicho que dice que la segunda que sé que no estoy bien, empiezo a ir mejor, que es como de cómo decir, cómo poner palabras en lo que sentimos y de poder hablarlo en comunidad. También siento que es un súper regalo, entonces gracias por este espacio. En realidad sí, pienso que la palabra ansiedad la escuchamos muchísimo en esos últimos años y no significa necesariamente que todas las personas la reconocen dentro de sus cuerpos. Las mujeres también tenemos a veces esa tendencia de querer poner la máscara que todo está bien, ¿no? Tenemos que hacer miles de cosas al mismo tiempo, de poder ser buena esposa, de ser buena mamá, de ser buena trabajadora. Entonces hay mucha presión también que hace que la ansiedad se va a esconder, ¿no? Ujú. Entonces, desde la perspectiva de la psicoeducación, yo pienso que la ansiedad realmente la podemos reconocer cuando vemos un cambio en nosotras. Si, por ejemplo, antes quería siempre estar con gente en un lugar social y no me daba ninguna emoción negativa y ahorita ya siento que solo al pensar de entrar al trabajo, a la oficina o ir a ver un grupo de amigas, siento en mi cuerpo unos, pues en calores, puede ser también la respiración que va más rápido, puede ser una irritabilidad, puede ser unos llantos, puede ser hay personas también que tienen preguntas muy existenciales. A veces también de la ansiedad hay personas que van a tocar unas ideas más de muerte. También tenemos que normalizar que esa sensación de estar como completamente perdida, un otro síntoma es sentir que me estoy volviendo loca. Y realmente la mentalidad, los pensamientos van a ir hacia, ahora me estoy volviendo loca. Y eso es un síntoma cuando lo vemos en el DSM, que es el manual de diagnóstico. Me estoy volviendo loca, es uno de los síntomas. Entonces, para mí la perspectiva que tengo hacia la ansiedad es que es como una receta personalizada para cada quien. No es algo que voy a hacer checklist de, ok, la irritabilidad yo no la tengo, entonces no tengo ansiedad. Es realmente como yo me estoy viendo y cómo me estoy evaluando. Entonces pienso que es de abrir ese camino hacia cuáles son los pequeños cambios adentro de mí. Y cuando lo vemos desde la perspectiva de la perimenopausia y que vemos que hay un cambio hormonal, tal vez esos cambios van a estar un poco más claros que si tengo una ansiedad desde muchísimo tiempo. Ujú. Ay, tantas cosas que me estás diciendo que resuenan conmigo, que me ponen nerviosa y tengo tantas preguntas, porque al final, en realidad, por ejemplo, en mi caso, yo la ansiedad, honestamente, sí la conocí hasta en la perimenopausia. Yo antes no era una persona ansiosa, no tenía ni idea cómo se sentía en mi cuerpo hasta que de repente empecé a sentir que esos cambios que tú dices, pues empezaron a pasar en mí, pero yo no tenía ni idea que era eso. Así que si nos puedes contar un poquito, ¿qué son esos cambios internos que podríamos sentir que es ansiedad? Porque también creo que hay una variedad o sensaciones o maneras de reconocerla. ¿Nos podrías ampliar un poco qué es esa ansiedad y cómo se puede reconocer en el cuerpo? Ajá, sí, es que la ansiedad en realidad puede ser muy cognitivo como puede ser muy físico. Hay personas que tienen una ansiedad tan física que van a sentir, por ejemplo, que se apretan el corazón o que sienten que así tienen un ataque del corazón, por ejemplo, y que se van al hospital porque dicen que me está pasando, o unos calores enormes, o a veces unos picazones también.
Personas súper físicas que dicen, ay, yo no, estoy súper bien, pero físicamente realmente, y pienso que desde tu perspectiva la Ayurveda tenés también que decir en esto, sobre ese tipo de síntomas, Totalmente. cómo, Ajá. ajá, cómo hay también personas que la tienen muy cognitiva. Eso es como la mente en mucha nube, unos pensamientos que están muy, muy acelerados, como pensamientos sin parar, que van en diferentes lugares. Y hay personas que también lo viven de manera muy emocional. Crisis de llanto, por ejemplo, crisis de, de tristeza, que van a sentir como las emociones son mucho más poderosas. Y la ansiedad lo que hace es que vamos a sentir más fuerte. Algo que antes tal vez no me tocaba tanto, o puede ser ver una película, puede ser de cuando una amiga me da un comentario X, si sí estoy a una ansiedad que está elevada, tengo un margen mucho más chiquito para estar en estado de como que llamamos crisis y a donde las emociones son muy a flor de piel. Es como si todo nuestro sistema está en sobrevivencia, ¿no? Mm, Eso es la ujú. ansiedad. ¿A qué sirve la ansiedad? Su única función es de decirnos, hay algo que no está bien, hay una alarma. Y si no miro esa alarma, es ahí que se sube más fuerte. Siempre digo a mis clientes que es como un niño que te quiere hablar cuando estás al teléfono y te está diciendo, hey mami, te quiero hablar y no lo miras, ¿qué va a hacer? Solo se va a poder a gritar más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y entonces pienso que también la presión de no sentir lo que me está pasando hace que la ansiedad se sube un poquito más. Entonces tal vez algunas se reconocen más en algunos síntomas, en otros también se puede tener todos, pero pienso que la receta es de saber cuáles son mis primeros síntomas de alarma. Mm, ala, sí, eso que estás diciendo, pues yo siento que he vivido todos, ¿verdad? Porque lo que entiendo es de que pueden haber síntomas físicos, ¿verdad? Muy físicos y variados, y síntomas mentales. En realidad, a mí me resonaron casi todos, no todos, porque creo que no he tenido como ataques de pánico, pero sí he tenido sensaciones corporales de picazón, sí he sentido como esas palpitaciones o esa como niebla mental o ese deseo a veces como de morir que dijiste al principio, como que ha sido una mezcla. Y eso es también interesante preguntarse, porque me gusta lo que dijiste de que uno tiene que ir reconociendo como sus primeras señales, que son como las más predominantes, es lo que comprendo, ¿verdad? Para ir Exacto. gestionándolas. Pero escuché una cosa que dijiste que es un estado de sobrevivencia, pero en realidad ahí es donde entra la parte de la perimenopausia muy interesante, porque sí son señales del cuerpo que uno tiene que poner atención, pero no necesariamente estamos en peligro inminente, ¿correcto? Correcto. En realidad, la ansiedad, ¿cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? Es que el estrés es realmente la reacción del cuerpo. La ansiedad es mi reacción hacia algo que no ha pasado o que no va a pasar, que no está realmente en la situación X. Entonces es la idea que me hago de lo que me da miedo. Entonces, si por ejemplo mi hijo se va en una fiesta, mi ansiedad va a ser ¿qué podría pasar? No es necesariamente qué pasó. Entonces hay como un detonante también de tiempo. Entonces sí es mucho lo que la mente se va creando. Entonces, no estás en estado de sobrevivencia. Pero ¿de dónde viene cuando vemos así en los años atrás, cuando estábamos realmente en los hombres en las cuevas, por ejemplo, los peligros que venían eran a veces, ¿no? Era, ok, si hay un lobo que se acerca de la cueva, entonces todo ese estado de sobrevivencia se activa y la realidad es que en este momento sí había un riesgo de muerte. Ahora nuestros detonantes son, no voy a llegar a la hora,
estoy atrapada en tráfico? ¿Qué pasa si mi jefe no me despide? ¿Qué pasa si mi pareja está enojada? Entonces, esos detonantes no son para morirse, pero nuestra reacción fisiológica lo entiende como sí. Es Ujú, fisiológico pensar que estamos muriendo o que estamos ujú, en sobrevivencia. Pero en la perimenopausia, cuando viene también ese cambio hormonal, hay mensajes de hay algo muy peligroso que viene, pero es ahí que nuestra mente y todas las herramientas que podemos usar nos puede ayudar a decir, ok, no es porque siento que estoy en peligro que estoy en peligro. ujú, Como si ujú. tengo que reescribir la historia con una mente adulta, digamos, y no una mente que viene desde el cerebro reptiliano de hace 500.000 años. Ujú, Tengo ujú. que como rehacer la historia para decir, en realidad no estoy muriendo, o que no es un peligro. Pero sí pide trabajo a hacer eso. Y cuando Totalmente, pues tú va. nunca lo has vivido antes, dices tú, nunca lo has vivido, entonces no es como si hace 40 años que lo practicas. Eso, yo realmente, al menos ese fue mi caso, pero sí sé que hay casos diferentes, ¿verdad? En mi caso, sí, yo no vivía ansiedad o no la sabía reconocer antes, en realidad, hasta en la perimenopausia, ¿verdad? Entonces, quiero hablar un poquito también de cómo diferenciar esa parte de la perimenopausia, la ansiedad en la perimenopausia y la diferencia con una ansiedad, digamos, clínica. Esto es muy importante para las que nos están escuchando acá. En este caso, para diferenciarlas un poquito, es primero la edad, ¿verdad, chicas? Lo Ujú. primero es de que la ansiedad en la perimenopausia, ya sabemos y ya les he explicado un poquito antes, que puede empezar a partir de los 35 años. Entonces, si es una ansiedad que viene desde mucho antes, pueda que no sea disparada de una raíz hormonal. En mi caso, haciendo retrospectiva, sí veo que la mía sí fue una raíz hormonal, ¿verdad? Que les voy a explicar un poquito el por qué, porque recordemos que hay fluctuaciones hormonales. Entonces, la primera señal que podemos identificar que viene de la perimenopausia es la edad. Puede empezar a partir de los 35 años, entre 35 y 45 años se nos puede disparar la ansiedad, así como dice Christine, pues sentimos más como ese estado de sobrevivencia continuo, como que el estrés realmente nos pega el doble. Yo siempre digo a mis pacientes, es de como que lo que antes te afectaba, ahora te afecta el doble y puede ser algo como súper pequeño, como dice Christine, que no voy a agarrar en el tiempo o que se me cayó el lápiz o que ya se me acabó el cuaderno, o sea, cualquier micro cosita representa algo muy, muy grande y les voy a explicar adelante más por qué es. La segunda cosa es de que muchas veces en la perimenopausia la ansiedad puede ser cíclica. Recordemos que los estrógenos predominan en la primera parte del ciclo y después es la progesterona, que es la progesterona al final es la hormona de la calma que nos ayuda a dormir y nos ayuda a gestionar un poquito más la ansiedad. Entonces, puede ser un poquito que en la segunda parte, después de la ovulación, se nos dispare un poquito la ansiedad. Ese puede ser otro reconocimiento que nuestra ansiedad tiene una raíz hormonal. O la tercera cosa es que está acompañada de otros síntomas, como les explicaba el caso de mi paciente al inicio. En realidad, ella no solo tenía ansiedad y depresión, sino que también tenía, yo la tocaba, estaba súper, súper con calor, ¿verdad? Sí tenía calores o bochornos a una temprana edad. También tenía problemas digestivos, ¿verdad? Y realmente al hacer sus exámenes y su evaluación clínica, sí estaba en la perimenopausia, también tenía, se le había ido en ciertos periodos la menstruación. Entonces, también acompañada de otros síntomas, podemos ver que también entonces puede ser una raíz hormonal. Entonces, eso es importante porque muchas veces en el tema médico no vamos a la raíz hormonal o a la raíz al final de nuestro desequilibrio y sí tenemos que tener cuidado para que no sea de primera línea esos medicamentos que son difíciles de quitar. Igual paréntesis, que fijo, hay ciertas personas que los necesitan para salir de una crisis, pero no quiero que sean los primeros, la primera línea, ¿verdad? Al final. Entonces, qué interesante lo que nos cuentas, Christine. Y si nos puedes, primero solo un pequeño regreso al inicio, como aquí en Guatemala nosotros no conocemos qué es la psicoeducación, ¿verdad? Si nos puedes ampliar cuál es la diferencia entre la psicología y la psicoeducación, que a mí me parece tan interesante. Si nos hablas
un poquito de ese tema. ¿Nos cuentas un poquito? Ay, disculpa, Mariale, pasó algo con mi compu. Solo me puedes decir la pregunta otra vez. Sí, sí, claro, que si nos puedes hacer un poquito la explicación, la diferencia con la psicoeducación, que aquí en Guatemala no la conocemos, y la psicología. Sí, 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 totalmente. Es verdad que cuando aquí hablo de psicoeducación, como las personas se como intentan de entender con la palabra, y la palabra lo dice muy bien, la educación de de los procesos psicológicos. En realidad, para mí, como mi versión más simplificada de qué es cómo puedo entender lo que está pasando en mi cuerpo. Es igual de que si voy al doctor y me dicen, ah, tienes diabetes, y solo me dicen, tienes diabetes. Después es, ¿qué hago? ¿Qué significa eso en mi cuerpo? Quiero saber. Y la segunda, que entiendo qué está pasando, realmente se puede entender mejor y se puede actuar mejor. Entonces, mi trabajo realmente es de hablar de qué es la ansiedad, por ejemplo, la depresión. Trabaja mucho también con las personas que tienen bipolaridad, a donde está un poco complicado a veces entender los altibajos y todo. Entonces, la idea es de entender qué es la ansiedad y qué es y qué pasa en mi cuerpo. ¿Qué pasa cuando el cortisol se eleva? ¿Qué pasa cuando tengo mucho cortisol en mi cuerpo? El cortisol es una de las únicas hormonas que se acumula y se acumula también, se queda ahí. Y es mi responsabilidad de sacarla con ejercicio, con gritos, con llanto. Por eso vemos mucho en la ansiedad llantos. Ay, lloro más y lloro más. Y siento que es muy importante normalizar el hecho de llorar porque pensamos que es como estoy triste, lloro porque estoy en duelo, pero a veces el cuerpo se va a autorregular haciendo llorando. Llorando porque hay una sobrecarga de cortisol también, ¿no? Anda, qué Entonces, súper interesante ese tema, sí, sí, ¿verdad? la psicoeducación realmente es de entender qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando en mi mente. Y porque la ansiedad es de quedarse atrapada en la historia. Mm, Más bien que entender que, ay, ¿por qué tengo tantas historias en mi mente? Ah, porque estoy en estado ansioso, estoy en estado activado. Y eso es mi síntoma. La historia no es verdad, no es verdad que nadie me ama. Es más bien que esa historia empieza el cassette cuando estoy activada. ujú. Entonces realmente yo me gusta mucho esa idea de entender y la psicoeducación, más bien que solamente hablar de los traumas de los años pasados. Pienso que sí puede ser útil, pero la psicoeducación trabaja mucho en el día a día. No es que no importa saber por qué estoy ansiosa, pero lo que me interesa sí es saber qué te detonó ahorita y cómo puedes salir de este estado haciendo, apoyándote a ti misma. Qué interesante. Entonces, por lo que entiendo, la diferencia es de que la psicoeducación, pues, te da como herramientas del día a día para entender tu Ujú. ansiedad en el presente, ¿verdad? Eso es, En y el me encanta. presente. Y me encanta como el tema del cortisol, eso creo que es súper importante, pero ahorita que me lo dices, siento que yo vivo constantemente en ese estado, ¿verdad? Todo el día, ¿verdad? Em, Como que estoy como acumulando mucho cortisol y entonces me encantaría que nos compartieras, aunque sea unas técnicas sencillas que podríamos utilizar del día a día con esto, el tema de la perimenopausia, que ya sabemos que la ansiedad se nos ha elevado, que las hormonas fluctúan, que son cíclicas, y cómo hacemos para realmente empezar a gestionar esa ansiedad que tenemos diariamente acumulada en esta etapa de la vida. Sería excelente que nos compartieras algunas simples herramientas. Sí, con mucho gusto. Sabes, hay herramientas como hay personas, en el sentido que para mí una herramienta que es buena para la ansiedad ahorita puede ser una guianza, un camino, pero cualquier, cualquier herramienta que me hace sentir que tengo más espacio interno, que siento que hay más calma, puede ser una buena herramienta. Pero unas que me gusta mucho.
Hay de diferentes, hay unas que son muy físicas y hay unas que son muy cognitivas o contemplativas, que se llaman. Las que son más físicas, hacer box, ir a correr, subir, bajar las escaleras en mi casa. Si, por ejemplo, no tengo tiempo, no estaba planificado ir a correr o algo así. Todo lo que es ejercicio para sacar el cortisol ya, lo sacamos así de manera física. Mm. En estado de crisis, también uno que me gusta mucho recomendar es ir en la ducha y hacer frío caliente, porque realmente el cuerpo se autorregula y regresamos a un estado cuando estamos en frío, es como si estamos en estado de sobrevivencia, eh, como que me estoy imponiendo, y cuando pongo el calor ya hay la parte más de self-soothing que viene a responder a eso, que puede ser parte de las técnicas más físicas. Las que son más contemplativas, sí tenemos todo el reenfoque en la respiración, por ejemplo, la respiración diafragmática, lo que es muy importante porque respiramos mucho cuando tenemos ansiedad desde el tórax. Y ese tórax manda mensaje a mi cerebro que hay peligro. Entonces tenemos que mandar realmente el aire en el vientre para que se abre el diafragma. Y así voy a mandar mensaje que no hay peligro. Eso puede ser una otra técnica. Por lo Em, que escucho, bueno, ahorita que me dijiste con razón, acá tengo yo mi punching bag aquí en mi casa, definitivamente eso es una buena técnica, pero interesantemente como que analizo mi camino y no todos los días del ciclo me dan ganas de hacer box, ¿verdad? Hay Fijo días que que no. me siento más enfocada a hacer un poquito más de yoga. Entonces ahí, chicas, también es importante empezarnos a entender durante nuestro ciclo cómo nos sentimos para poder liberarnos de ese cortisol, ¿verdad? A veces tal vez yo tengo ganas de llorar, pero no tengo ganas de hacer box, a veces tengo ganas de hacer box o a veces tengo ganas de hacer pesas, pero ahí ir entendiendo nuestros síntomas es importante, como dice Ujú. Cristina, para Me saber qué gusta. técnicas nos funcionan en qué parte del ciclo, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, para resumir, estoy viendo que primero podemos encontrar algo físico. La recomendación que nos dio Christine es de que nos podemos ir a la ducha, hacer calor frío por unos segundos para que ahí se libere y se mueva la circulación. Eso me parece genial. Eso también lo trabajo en medicina funcional para activar la circulación y el metabolismo. La segunda recomendación es respiraciones diafragmáticas, que al final tienen que ver con un músculo que tenemos aquí que necesitamos como inflar la panza, ¿verdad? El ombligo. Ajá. ¿Qué recomendación nos puedes dar para dar esa respiración Es que diafragmática? cuando inhalo, el aire tiene que ir a inflar mi panza. Así mi diafragma lo que va a pasar, va a bajar Mm, y va a subir. Quiero que ese músculo se mueve, porque cuando se mueve ese músculo, mando mensaje a mi cerebro que, ok, es segura, estoy en estado de seguridad. Entonces, cuando mando el aire hacia el vientre y a la exhalación, mi ombligo se acerca de mi columna. Tenemos realmente que trabajar con el vientre y intentar de bajar un poco la respiración desde el tórax, que siempre se levantan los hombros, ¿no? Es este que intentamos realmente de bajarle. ujú, ala, que muchas gracias por esos tips, me encanta. Y por último, para ya no quitarte más tu tiempo, si nos puedes dar algunos tips de cómo podemos normalizar más estos síntomas. Yo creo que es súper importante porque al final, ¿qué significa normalizar? ¿Cómo hablamos con nuestros doctores, con nuestros profesionales de salud, con nuestras parejas, con nuestros familiares para que entiendan esto? ¿Qué tips Ujú. nos das para normalizar un poquito más estos síntomas? Porque creo que no se habla mucho del tema y sí se tiene muy estigmatizado el tema de la ansiedad. Totalmente. Y Y sería mi sería primer tips, sería realmente de aceptar que es un síntoma y no hay que tener ninguna vergüenza con esto que pasa a muchas personas, y de abrir la comunicación con las personas cercanas a nosotras, unas personas de confianza, con los profesionales, realmente de hablar de lo que está pasando. Así también vamos a encontrar que hay otras personas a nuestro alrededor que lo viven y
Pero me gusta cuando hay dos personas que se conectan en lo que viven, lo que pasa, se disuelve. Se disuelve porque no siento que tengo que tener el peso a mí sola, no siento que tengo que tomar esa máscara donde todo está bien y realmente cuando lo hablamos, la ansiedad disminuye de 50 a 75%. Guardan eso en la mente. Hablarlo ayuda, es una técnica. Entonces, más lo van a hablar y más van a encontrar lugares seguros y comunidades como esta, por ejemplo, más van a sentir que está bien y que se va a disolver más y más esa ansiedad, que es normal, está pasando a muchas personas y sí hay técnicas para reducirlas. No necesariamente que se va a ir por completo, pero a lo menos no va a ser a un nivel 10 a cada día, pero tal vez a un nivel 3 o un nivel 4. Entonces pienso que es muy importante de contar su historia. Muchas gracias. ¿Y cómo hacemos una última paréntesis? ¿Cómo hacemos para no caer como en el victimismo? Porque siento yo que si nos ponemos a solo a contar la historia, también eso puede crear como un ciclo negativo, ¿verdad? De solo contar lo que nos está pasando sin salir de ahí. Ujú. En realidad, hablar, pero también tomar acción. Para mí la victimización es cuando estoy hablando, pero no estoy tomando acción para sentirme mejor. O, por ejemplo, hay personas que sienten la necesidad de ir en terapia, hay personas que sienten la necesidad de tener una rutina de deporte, pero también siempre terminar, diría yo, con qué me ha ayudado, qué estrategia me ayuda a salir de ahí. Entonces, la victimización siempre es cuando no hay solución, pero también lo que queremos saber cuando contamos nuestra historia para también inspirar a los demás es también explicar cuál era mi proceso, un poco como tú cuando contas tu historia, dices también todos los estudios que hiciste para entenderte, ¿no? Entonces, pienso que es también ver el vaso más lleno, de decir, ok, también hay estrategias y soluciones. Ujú. Ay, muchas gracias, Cristín, por este tiempo, por esa mirada tan humana y práctica de la ansiedad y en esta etapa de nosotros que es la perimenopausia. Ujú. Sé que trabajas online y atiendes pacientes en privado cuando tienes tiempo, ¿verdad? Si quieren el contacto, está como Christine Sobe en las redes sociales y se pueden comunicar con ellas por mensaje privado. Y para terminar, vamos a dar algunos datos interesantes sobre la ansiedad en la perimenopausia. Algunos datos científicos que a mí me gusta que he encontrado, que recuerden que durante la perimenopausia las hormonas van a fluctuar, van a ir cambiando y son cíclicas. El estrógeno realmente impacta también una hormona que se llama la serotonina y la dopamina, que son neurotransmisores. Entonces, si esos bajan o fluctúan, vamos a cambiar en nuestro estado de ánimo y vamos a ser más propensas a la ansiedad. Y la progesterona, que es clave en la parte de la ansiedad, tiene un efecto calmante. Siempre le digo que la progesterona es el osito que te abraza, ¿verdad? Y se va como alejando y hay menos cantidad de esa progesterona, que es un precursor de otra hormona que es un ansiolítico natural al final. Entonces, ¿por qué es que nos empeora la ansiedad en la perimenopausia? Es porque cuando bajan los niveles de progesterona o fluctúan mucho, antes que el estrógeno, de hecho que se ha demostrado que la progesterona cae antes que el estrógeno, crea un estado que domina el estrógeno, se llama dominancia estrogénica, que puede aumentar al final la ansiedad y la irritabilidad, que ese es tema de otro podcast, hablar de la irritabilidad en esta etapa de la vida. Y muchas mujeres reportan ataques de pánico, insomnio por este desequilibrio. Cuando entonces la progesterona baja en la perimenopausia, nuestro cuerpo produce menos alopregnanolona, que es una hormona que yo no conocía antes de estudiar la perimenopausia, que es un neuroesteroide que actúa como un calmante natural del cerebro porque potencia el GABA. El GABA seguro que sí lo han escuchado antes. Si ese GABA no trabaja bien, entonces la mente está sobreexcitada y por eso podemos tener más ansiedad, insomnio y ataques de pánico. Además, si tenemos inflamación intestinal, que en la perimenopausia también nos acompaña, ese también es otro tema de otro podcast, se afecta la producción de esos neurotransmisores que nos hacen sentir con calma y tranquilas.
Algo súper interesante que salió hace poco es un estudio publicado en Menopause Journal que muestra que el 68% de las mujeres en perimenopausia reportan síntomas de ansiedad sin antecedentes previos, como mi caso, como les conté que yo no había conocido esa ansiedad antes. Esos síntomas a menudo se confunden con trastornos de ansiedad generalizada y se tratan al final con ansiolíticos o antidepresivos, pero no se va a la raíz hormonal. Y unos pequeños tips holísticos de lo que yo trabajo en mi experiencia de medicina holística. La ansiedad al final es exceso de aire o de bata, que es aire y espacio, es mucho movimiento. Entonces necesitamos técnicas de grounding, cositas calientes, bajar la velocidad, infusiones como té de tulsi o el famoso ashwagandha, que recuerden que cada quien necesita, dependiendo de su cuerpo, su mente y su estado actual, va a necesitar diferentes plantitas y con mucho gusto las puedo apoyar en esa recomendación. Escuchar sonidos de la naturaleza, salir a la naturaleza o hacerse terapias de sound healing, utilizo mucho también para bajar esa ansiedad. La acupuntura también funciona muy bien para relajación. Al final, todo suma, comprendemos que el cuerpo, la mente y el espíritu están conectados. Si este episodio resonó contigo, por favor, compártelo con una amiga, una hermana, con tu mamá. Tal vez en ese momento les dan alguna esperanza porque la ansiedad puede ser hormonal y tu cuerpo necesita ser escuchado. Si estás sintiendo ansiedad, considera que podría ser una raíz hormonal y busca a alguien que te apoye en el camino de manera real e integral. Recuerda que no siempre hay que aceptar medicamentos ansiolíticos que pueden volverse adictivos. Primero ataquemos la raíz. Mujeres merecen respuestas, opciones, alternativas y acompañamiento respetuoso, porque al final yo escucho muchas de mis pacientes que me llegan diciendo, es que nadie me explicó o me regañaron o me dijeron que todo está bien porque mis laboratorios están bien, pero no, todas son merecedoras de ser escuchadas. Sígueme en Instagram como Dr. Mariale Rivers o Facebook para más recursos, reflexiones y herramientas. Y si te quieres sentir acompañada, únete a mi grupo privado de Facebook de Comunidad Fiera Perimenopausia 360. Comparte, recuerda que estamos en esta transición tan linda. Tu cuerpo merece ser escuchado. Aquí estamos para caminar juntas en este camino. Muchas gracias, Christine, por tu tiempo, por tu dedicación y por ese tema tan interesante. Gracias, Mariale, por invitarme y gracias por todo lo que haces para las mujeres. Siento que puede cambiar una generación y es tiempo de ponerse en comunidad. Gracias. Eso. Muchas gracias, chicas, por escucharnos. Compartan este podcast, compartan este video. Abrazos a todas.